¿en qué momento entra la astrología en nosotros? Es una Pero tecnología. esa carta natal es como una especie de fotografía del cielo cuando estás naciendo. Hemos llegado para poner las cosas en su sitio. Orden. Bienvenidos a nuestro podcast Desorden. Hola, desordenados de este planeta. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Hoy tenemos un episodio especial. Tenemos un invitado, pero antes saludo a mi querida amiga Débora Rankin. Hola, María Ángeles Cherre Fabier. ¿Cómo estás? Qué bella ese caramelo tropical en Suiza. ¿Qué tal? Hola, desordenados de este planeta. Bienvenidos a nuestro episodio número 15. Vamos escalando. Súper. Bueno, María Ángeles, Bienvenido. que nos acompaña hoy. Bienvenido. Sí, Hola, ¿cómo están? Hola Alejandro. Alejandro es astrólogo, es profesor y pues para mí es un guía espiritual, un guía especial porque yo conozco pues a Alejandro desde hace muchísimo tiempo y tuve la oportunidad de hacer con él un año de astrología que me ha servido un montón para descubrirme, conocer y reconocer muchas cosas dentro de mí y en mi entorno, en mis diferentes entornos. Hola, María Angelic. Hola, Débora. Bueno, Hola. muchísimas gracias por invitarme a este espacio que me parece estupendo, el concepto y toda la dinámica que tiene. Y bueno, en cuanto a mí, solo creo que María Angélica ha dicho lo esencial, lo más importante. Eh, y yo actualmente estoy residiendo en Concepción, en Chile, y me he dedicado por mucho tiempo al estudio de la astrología, a la enseñanza de la astrología y a la asesoría asesorías astrológicas, centrando distintas técnicas para orientar a las personas en distintos tipos de procesos, donde las personas están buscando herramientas de autoconocimiento que les permiten superarse. Trabajo con otras herramientas, complementarias a la astrología, como el I Ching, y técnicas mixtas como el mitograma. La astrología está rodeada de muchos mitos, de mucha información que no siempre es fiable, que por lo general tiende a confundir mucho más dentro de un panorama que ya de por sí puede resultar confuso por la problemática que implica el acceso a una información veraz, una información clara, ¿verdad? Con fundamentos. Sí es un tema complejo y que hay como dos caminos: el camino de quien se acerca a la astrología para ser asesorado por un profesional, buscando herramientas de autoconocimiento que les ayuda a entender sus verdaderas pautas interiores y aprender a escuchar esas pautas interiores. Y que eso es una forma de decir autoconocimiento. ¿Quién soy? Y sabiendo quién soy, entonces poco a poco, a través de la herramienta astrológica, se hace más comprensible qué cosas puedo hacer para desarrollar mis potenciales, mis habilidades, para enfrentar mis temores, para encarar los desafíos, ciertas problemáticas que, bueno, como ser humano no puedo escapar a tener. Y está el camino de quien se acerca a la astrología para conocerse a sí mismo y para asesorar a otros, acompañándolos en esos procesos que a veces son muy críticos. Y que sí, efectivamente, aunque hay tanta desinformación, lo que sí es cierto es que la astrología nos ha acompañado por siglos. Sus verdaderas raíces llegan a la prehistoria, con casos emblemáticos, hermosos, como Göbekli Tepe, al sur de Turquía. Fue el primer observatorio, el primer templo del mundo que se conoce hasta ahora. Estamos hablando del milenio 10 a 11 antes de Cristo, donde ya hay claramente una observación de los cielos nocturnos, planetas, estrellas, y donde hay un esfuerzo por alinearnos con esas pautas celestes, con las pautas naturales, hasta que ya los primeros registros por escrito de astrología, donde podemos ver con detalle sus estudios, sus resultados, se remontan al Imperio Mesopotámico, milenio 3 antes de Cristo. Estamos hablando de
muchos siglos que la astrología ha tenido una actividad ininterrumpida y es una disciplina que sigue descubriendo, sigue avanzando, sigue haciendo hallazgos, sigue afinando sus instrumentos. Bueno, yo tenía una pregunta, Alejandro. La astrología, ¿cómo influye en nosotros? ¿Eso influye desde antes de nacer o desde que estamos ya naciendo? ¿En qué momento entra la astrología en nosotros? ¿Es una astrología individual o para cada quien o es general para todo el mundo el mismo significado? Claro, porque esa es la confusión que hay y sobre todo cuando vemos el tema del horóscopo. Cuando leemos el horóscopo es todo generalizado, entonces hay un tema que te toca, ¿no? Por ser tu signo solar, pero es el mismo tema que le toca, por ejemplo, a todos los acuarios y no es Ujú. así o no puede ser así. O sea, ¿cuál es la No, diferencia? claro, realmente la astrología no trabaja con generalidades, sino trabaja con singularidades, con particularidades irrepetibles, únicas, ¿no? Es como una huella dactilar. Y los horóscopos de revistas, de televisión, que se centran en predicciones o en lo que ellos ofrecen como predicciones según signo solar, que es que cuando naces, el sol visto desde la Tierra cruzaba ese signo zodiacal o lo recorría. No es astrología profesional, es una astrología, realmente es difícil llamar astrología, que intenta captar nuestra atención y crear un espacio donde las personas se habitúen a consultar esa parte de la prensa o ese segmento radial o televisivo como algo que ya bordea el entretenimiento, pero está muy lejos de la astrología profesional. Explico por qué, porque cuando trabajamos con personas, que se hace es graficar o levantar lo que se conoce como carta natal o carta astral, que es una suerte de croquis o de diagrama que nos permite identificar la posición de los planetas y de otros cuerpos celestes para el lugar y el momento exacto de tu nacimiento, teniendo como referencia la primera respiración del bebé al salir del vientre materno. Alejandro, teniendo como ¿Ah? referencia la hora que le da el doctor cuando el bebé nació, que nació, por ejemplo, yo Sí, nací a las 11:11 de la mañana. Ese es el punto de referencia para sacar mi astrología. sí, claro. Entonces, hay hospitales o clínicas que son eventualmente más rigurosos y otras menos rigurosas a la hora de tomar la hora. Y puede haber pequeñas variaciones. Por ejemplo, en mi partido de nacimiento, la hora es bastante exacta. Realmente, cuando yo años después hice la corrección de la hora, porque o sea, hay métodos astrológicos para descubrir cuál es tu hora correcta, la exacta, solo tuve que añadir algunos segundos. En realidad mi hora estaba muy exacta. Pero puede haber casos donde entre el momento en que el bebé nace y el registro de la hora pueden pasar algunos minutos y esos minutos se lo añaden a tu hora real o puede ser que redondeen tu hora hacia arriba o hacia abajo y entonces esté muy cerca de tu hora real, pero no sea la exacta. Sin embargo, si es una diferencia de 1, 2, 3 minutos, es bastante fiable, pero no es exacta. Entre más exacta la hora que tú utilices a la hora de levantar la carta natal, más exacta es el gráfico y más exacta es la interpretación. Entonces, los datos son el día de nacimiento, el mes y el año de nacimiento, el lugar o la ciudad, las coordenadas de ese nacimiento y la hora. Y con esos datos puedes graficar esta carta natal que te va a informar sobre la posición de todos esos cuerpos celestes. El Sol, la Luna, Mercurio, Marte, Venus, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, toda una serie de cuerpos celestes que van desde nuestro Sol, nuestra Luna, planetas y también puntos que son abstractos, que son puntos astromatemáticos, ¿no? Digamos, es como una manera de graficar el ambiente biocósmico en el que naciste, porque nosotros no somos islas, formamos parte de algo mucho más grande, formamos parte de un ambiente, ¿no? Nacemos dentro de un hospital o una casa que está en una ciudad, que está en un país, que está en un planeta, pero ese planeta no está desconectado de todo lo que los rodea, sino que forma parte
de un todo interconectado. Entonces, ese gráfico te muestra esas posiciones de los cuerpos celestes y las angulaciones que esos planetas hacen entre sí o con otros factores de la carta, ¿no? Y entonces todo ese gráfico es como una especie de huella dactilar que es única, irrepetible, porque ninguna otra persona va a tener la misma carta natal tuya. Todos tenemos los mismos planetas y los mismos elementos. Y son como los mismos ingredientes en la receta, que ya entrando en tecnicismos, tienen casas astrológicas, signos zodiacales, planetas, todos tenemos los mismos, pero combinados de una manera que es única, que te hace un individuo especial, distinto a todos los demás. Puede ser que, claro, compartamos problemas y desafíos y virtudes en común, pero dentro de esa similitud, cada uno es una persona única, no separada, porque estamos realmente en relaciones de interdependencia, ¿no? Entonces, eso dista mucho de los horóscopos de revista, porque como comentó María Angelic, da a entender que hoy todos los Aries le va a suceder tal cosa, todos los Capricornio, todos los Libra, y eso es astromatemáticamente imposible. No hay manera de hacer algo en astrología que te sirva para predecir características o destino de más de una persona. Pero Solo te Alex, sirve para una sola persona. estamos ahora, ahorita los Virgo tienen cumpleaños. ¿Qué pasa con esa energía de Virgo? ¿O eso influye en nuestra manera de ser, en nuestro día a día? O sea, ¿tienen los astros todos los días una influencia en nuestras actividades, en nuestra psique? Cuando nacemos, con esa primera respiración, queda troquelado, queda como marcado un diseño en nuestro interior, una pauta. Esa pauta dice, cuando esta persona nació, nació en este medio planetario, en este medio cósmico. Es como, somos como una planta que estamos determinados por el suelo donde cayó la semilla, ¿verdad? Entonces crecemos en función de esos nutrientes y del clima y toda una cantidad de cosas, del cómo es el sol en esas latitudes, formamos parte de un todo y realmente pertenecemos a este lugar del universo. Y este lugar del universo marca una pauta interna. Entonces, esa pauta interna, ese diseño con el que nacemos, vamos a llamarlo carta natal. Es como una especie de fotografía del cielo cuando estás naciendo. Es como si congelaras por un instante el movimiento de los planetas y dijeras, bueno, los planetas tal como lo estamos viendo ahora es como tu cielo interno, es tu diseño interior. Pero después que naces, los planetas siguen, por supuesto, moviéndose. Y esos planetas que siguen en movimiento, porque el universo nada realmente se detiene, está en un constante cambio, empiezan a dialogar con tu persona, empiezan a interactuar con ese diseño con el que tú naciste que ya quedó pautado, que quedó interiorizado. Cuando en este momento los determinados planetas están en tal o cual signo, o cambian de un signo a otro, o se ponen directos, o se ponen retrógrados, o sea, los distintos movimientos de los planetas, eso va interactuando o no con nuestras cartas. Algo que es importante aclarar es que no todos los movimientos de los planetas afectan a todas las personas por igual. Como cada persona tiene una carta natal distinta, entonces esa relación con el cielo también es distinta. Pero Alejandro, En, así hayan nacido, ajá. tú dices que no existen dos personas con la carta astral igual, pero por ejemplo, no existen dos personas, o sea, que nacieron en el mismo segundo, pero en diferente hospital, pero en la misma ciudad. Entiendo tu duda. Hay muchos casos, ¿no? Está el caso de, por supuesto, personas que nacen en lugares y en fechas distintas. Ahí la diferencia va a ser muy notoria. Pero puede suceder que dos personas nazcan el mismo día, pero en horas distintas. Entonces, aunque hay ciertas similitudes, va a haber grandes diferencias, enormes diferencias, porque en esas horas hay desplazamientos de los planetas que, claro, los que son más rápidos se han desplazado más, como la Luna o como Mercurio, y los más lentos muy poco o nada.
Y también hay una serie de factores en la carta que tienen que ver con lo que se llama casas astrológicas, que es la contextualización de los planetas acá en la Tierra. Entonces tú creas una manera de organizar el espacio terrestre en lo que se llaman casas. Y esas casas también se desplazan porque dependen del tiempo. Cada 4 minutos de reloj, tu ascendente, que sería el inicio de tu casa 1, se mueve 1 grado astronómico, 1 grado de arco. Entonces, sí, la diferencia de hora entre los dos nacimientos es de media hora o de 20 minutos. Hay una enorme diferencia entre las dos cartas natales. Hay distintas técnicas, algunas son mucho más provechosas para entender las diferencias que hay entre dos personas que hayan nacido el mismo día a una hora muy similar. En los casos más desafiantes son que hayan nacido el mismo día a la misma hora, aunque en lugares distintos. Entonces, por ejemplo, la astrología ascensional es una astrología que resuelve ese conflicto porque genera un gráfico que permite calcular las posiciones de los planetas tomando como referencia un eje imaginario que atraviesa tu lugar de nacimiento. Eso se llama eje topocéntrico. Entonces, muchos de los cálculos de ese gráfico, que se llama gráfico ascensional, van a tomar en cuenta ese eje imaginario que atraviesa justo donde tú naciste. Entonces, cuando tú comparas las cartas de las dos personas que nacieron el mismo día, a la misma hora, pero en ciudades distintas, las cartas van a ser absolutamente distintas. Porque el eje topocéntrico de uno está en Buenos Aires y el otro está en Santiago de Chile, o uno está en Brasilia. Y el caso más difícil de enfrentar astrológicamente es cuando son dos personas que nacen el mismo día y prácticamente a la misma hora y en el mismo lugar, como los gemelos, ¿verdad? Entonces hay distintas técnicas para ver la diferencia. Yo combino dos técnicas. Uno, usar las herramientas de la astrología ascensional, que hace que en uno de los gráficos que se calcula, la diferencia de minutos entre un individuo y otro marcan diferencias importantes en el diálogo de los planetas con las casas astrológicas, que es como divisiones del espacio. Y eso se combina con una técnica que propuesto, o yo lo combino con una técnica que ha propuesto María Blaquier, si no me equivoco fue ella, donde a partir de de la indagación con los gemelos, logras determinar que uno de los gemelos, su carta natal es la carta tropical eclíptica, que es un tipo de carta natal, y la carta del otro gemelo es una carta dracónica, que es otro tipo de carta natal, que usando los mismos datos de nacimiento, el mismo día, la misma hora, y con las mismas coordenadas, con pocos minutos, las cartas son absolutamente diferentes. Desde el momento que yo comencé a combinar las dos técnicas, las herramientas ascensionales con esta combinación de carta tropical y carta dracónica, en mi caso pude solucionar muy bien el caso de gemelos y entender por qué tienen personalidades tan distintas, tan Exacto. distintas, muchas veces realmente contrastantes. Ujú. ¿Ok? Porque tiene que ver mucho con el arquetipo de la dualidad, ¿no? De que justamente porque nace al mismo momento, es que, por ejemplo, uno es muy estudioso y el otro no, uno es muy fuerte y sano y el otro un poco más enfermizo, uno es más inquieto, otro más serio, uno más extrovertido, otro más introvertido, cosas por el estilo que marcan diferencias muy notables. A través de esta técnica se puede lograr, ¿no? Y eso no significa que la astrología como disciplina lo tiene todo resuelto, porque quedan nuevas interrogantes, como por ejemplo, bueno, y si son trillizos o cuatrillizos, bueno, eso se sigue investigando. No tenemos, como cualquier disciplina, las respuestas se van indagando a través de distintos métodos de investigación hasta que se van dando con soluciones, ¿no? Pero lo que sí es bastante notorio es que cada uno tiene una carta natal irrepetible. Aunque nazcas a la misma hora en lugares distintos y aunque sean gemelos, vas a tener cartas distintas. Otro mito que es importante aclarar es que se suele creer que los astrólogos trabajamos con constelaciones zodiacales, lo cual es falso. Es cierto que al inicio, en los orígenes de la astrología, era así. Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia, al inicio se trabajaba con constelaciones. Es decir,
Vistos de la Tierra, tú veías los demás planetas en el cielo y para ubicarlos, tú los sobreponías, los yuxtaponías a las constelaciones. Es como un planeta superpuesto a cuál constelación. Y se trabajaban con constelaciones. Pero los mismos mesopotámicos se dieron cuenta que trabajar con constelaciones traía muchos problemas. Realmente generaba dificultades porque cada constelación tenía un tamaño muy desigual. Había constelaciones muy grandes y constelaciones muy pequeñas y era difícil establecer justo exactamente dónde comenzaba una constelación y justo exactamente dónde terminaba esta constelación. Además, las constelaciones vistas de las estrellas que componen las constelaciones, vistas del planeta Tierra, se van moviendo, se van desplazando con los años, cada 72 años un grado. Eso se debe a lo que se llama la precesión de los equinoccios. Entonces había que estar calculando y volviendo a calcular una y otra vez las posiciones reales porque había ese movimiento. Entonces ellos decidieron hace 26, 27 siglos que iban a sustituir las constelaciones por signos zodiacales, que son cosas muy, muy distintas. Y desde ese momento, desde el periodo neobabilónico de la antigua Mesopotamia hasta ahora, trabajamos no con constelaciones, sino con signos zodiacales. Los signos zodiacales se calculan sobre la eclíptica y como dicho de un modo muy sencillo, en esa danza, en ese baile que la Tierra y la Luna hacen alrededor del Sol, todos los años se generan 12 divisiones de la órbita de la Tierra, que se llama eclíptica, 12 segmentos, y los 12 cortes ocurren siempre en la misma fecha, todos los años, todos los siglos, todos los milenios. Mientras haya Tierra y Luna, todos los años hay 12 cortes en nuestra órbita terrestre. Esos 12 cortes son los 12 signos zodiacales. Esa es la razón por la cual, de una vez aclaramos otro mito, que dice que existe supuestamente un signo zodiacal llamado Fiuco. Fiuco es una constelación zodiacal y constelaciones existen millones, pero signos zodiacales solo hay 12. Sí, sí, también ¿Ve? había rumores, ¿no? De que hay otro signo zodiacal que es una mezcla entre, no sé, Piscis y no sé cuál otro. Sí, eso ha dado. Y Que te eso lo es porque, hace tiempo. Sí. eso, entonces lo aclaramos de una vez porque eso ha generado mucha confusión. Ay, ¿será que entonces yo soy del signo Ofiuco en vez del signo tal? No, no, son nada más 12 signos zodiacales. Y los 12 signos zodiacales, esa que forman la eclíptica o banda zodiacal, aunque pasen siglos, milenios, no cambian de lugar. Que si tú naciste en el siglo 3 antes de Cristo, un 8 de julio, tu sol estaba en el signo de Cáncer. ¿Ves? Y si naciste el 8 o el 1 de julio del 2023, tu signo solar sigue siendo Cáncer. Entonces quiere decir que los planetas tienen energía y que esa energía influye a la hora de nuestro nacimiento en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Bueno, eso es todo un tema. Has hecho una pregunta muy importante porque, ok, digamos, ya tenemos una imagen de que cuando nacemos tenemos ese diseño con el que vinimos al mundo, ¿verdad? Y ese diseño está determinado por las posiciones de los planetas y los cuerpos celestes justo en ese instante en que estamos llegando al mundo. Pero una vez que ya nacemos, cabe la pregunta, bueno, cuando decimos que los planetas en el cielo siguen interactuando con nuestra carta natal, es porque los planetas nos influyen. Durante muchos siglos se pensó eso, especialmente en el medioevo europeo. Se pensaba que los planetas influían, eran los causantes. Bueno, también en la antigua Grecia, durante muchos siglos se pensó que los planetas eran los causantes de nuestras acciones y de nuestra personalidad. Incluso se llegó a pensar que habitaban seres sobrenaturales o genios en cada planeta, que eran los que producían nuestras acciones. Sin embargo, claro, el conocimiento ha seguido desarrollándose, ha seguido evolucionando y bajo nuevas propuestas científicas tenemos una nueva mirada en la astrología moderna. Creo que una de las teorías que más ha influido sobre esta nueva mirada
es la teoría de la sincronicidad propuesta por un premio Nobel de la física que es Wolfgang Pauli, junto con Carl Gustav Jung, que entre los dos, un físico y un psiquiatra psicólogo, crearon una propuesta que da a entender que no todos los fenómenos que existen en la naturaleza son por causa y efecto. O sea, sí existen muchos que son por causa y efecto, pero no todos. Hay fenómenos que no funcionan así y esos fenómenos se llaman fenómenos acausales. Por poner ejemplos cotidianos, imagínate que yo tengo 20 años sin ver a mi amiga Laura y anoche sueño con ella, tengo un sueño muy vívido con ella y resulta que un día o 2 días después me la consigo en la calle. Laura, increíble, tenemos 20 años sin vernos y ¿sabes qué? Anoche o antenoche soñé contigo. Las personas generalmente casi que leen eso como una suerte de sueño profético, es decir, ¿entiendes? O hay una conexión especial allí. Y así con muchas otras aparentes casualidades de personas que llegan a nuestras vidas, o libros, o objetos, o circunstancias que nos interceptan, que llegan a nosotros, pero que resulta que entre más despiertos estamos, más nos damos cuenta que no es ninguna casualidad, que han llegado con un propósito. Entonces, Jung y Pauli, sobre todo Jung, porque Jung fue el que lo abordó desde el punto de vista psicológico, Pauli lo hizo desde el punto de vista de la física. Jung explica que hay un fenómeno interno, por ejemplo, tu sueño, el sueño que tuve con Laura, y hay un fenómeno externo, que es la aparición física de Laura en la calle. Entonces, son dos fenómenos, uno interno y otro externo, que son simultáneos o prácticamente simultáneos y que comparten un significado común, pero que uno no causa el otro. O sea, mi Son fenómenos sueño separados. son fenómenos sincronizados, interdependientes, Ajá. pero no porque uno causa al otro. O sea, no es que mi Ujú. sueño tiene el poder sobrenatural de atraer a Laura y hacer que aparezca. Ni Laura tiene los poderes sobrenaturales para hacer que yo sueñe con ella, sino que son dos cosas distintas, simultáneas o casi simultáneas, que están conectados no por causa y efecto, sino porque comparten un significado común que los enlaza. Entonces, así funciona la astrología desde este punto de vista. Formamos parte de un universo con el cual estamos sincronizados. Y entonces no es que el planeta causa tus acciones, sino que el planeta y tú, con tu vida interna, son simultáneos y comparten significados comunes. Por ejemplo, ayer a las 10 de la mañana tuve una discusión acaloradísima con mi jefe. Para la astrología, las confrontaciones, las discusiones, la agresividad está asociado, por ejemplo, a Marte como planeta. Y si yo veo las posiciones de los planetas en el cielo ayer a la mañana, descubro que Marte estaba interactuando con mi carta justo cuando discutía con mi jefe. Marte hizo que yo discutiera con mi jefe, no. Marte y la discusión con mi jefe son dos fenómenos distintos, simultáneos, que comparten un significado en común. ¿Cuál es ese significado en común? Violencia. ¿Ok? Ujú. Entonces, y así con todas las cosas. Entonces, claro, es una visión muy interesante que tiene varias particularidades. Una, que hace al ser humano responsable de sus acciones. Los planetas no son culpables de lo que hacemos. Es importante la conciencia, el estar despiertos, estar conscientes de lo que somos, de lo que hacemos. Pero también al estar cada vez más conscientes, cuando entre más tú abres tu campo de conciencia, te das cuenta que tú no te mandas solo o de que tú no estás solo, sino que estás acompañado por el árbol, por el pájaro, por otros seres humanos, por animales, por planetas, por los vientos, por las estaciones. Formas parte de un todo más grande. Todas esas cosas que te rodean no son los culpables de que te pase lo que te pase, pero están sincronizados con lo que te pasa. Esta teoría, su punto fuerte es que da a entender que entre el mundo físico y el mundo del alma, por decirlo así, hay una unidad. Porque ¿qué descubrió la física cuántica? De que si tú tienes una partícula A en un lugar específico y tienes una partícula B que está a millones de años luz, cada vez que tú observas la partícula B lo sabe. ¿Cómo lo sabe si no están juntos? Entonces, al parecer, hay algo de cierto realmente, es una teoría bastante interesante, la teoría del Big Bang, que dice
que todo lo que existe y lo que somos formó parte de una misma masa incandescente, fulgurante, que en algún punto hizo una gran explosión y creó todo lo que existe a nuestro alrededor, que está en pleno proceso de expansión. Entonces, aquello que estuvo unido al inicio, aunque ahora esté separado por años luz, parece que siguen compartiendo información de modo instantáneo. Eso se llama entrelazamiento cuántico. Imagínate que tú asocias a cada planeta con un tipo de información con la cual estamos conectados por el entrelazamiento cuántico. ¿Ves? Entonces no es que ellos causan lo que somos y lo que hacemos, pero estamos conectados con una información que nos sobrepasa. Lo que pasa es que el ego humano a veces nos juega unas trampas muy fuertes y nos cuesta mucho digerir la idea de que nosotros no somos más poderosos que los planetas y que las plantas y que todo el planeta Tierra y que el Sol y que la Luna. Es decir, que ellos, o sea, que yo no puedo decidir de modo independiente, autónomo, separado de todo lo que rodea el planeta Tierra. No, no puedes. El Ahora, ego es separación. Ujú. Entonces la astrología también enseña bastante de humildad. La astrología es el estudio del hombre, entendiendo que el hombre forma parte de un ambiente biocósmico con el cual está sincronizado y que ese ambiente te crea una pauta con la que tú naces. Y sobre esa pauta, que es tu carta natal, tú ejerces voluntad, tú ejerces tu voluntad. Entonces lo que dice tu carta natal, tú no lo puedes cambiar, pero tú puedes ejercer voluntad sobre esa carta natal para sacarle el mayor provecho de lo que la vida te ha dado. La carta natal te dice más o menos, ya cuando yo veo, me tengo mi carta natal, me dice, mira, este es tu carácter, esta es tu forma de ser. Te indica también el camino a seguir en la vida para que todo te fluya. Depende también del enfoque del astrólogo. Hay astrólogos que tienen un enfoque que podemos llamar muy determinista y ellos tratan de aferrarse a una astrología descriptiva. Esto es lo que tú eres, esto es lo que va a suceder, estos son los hechos, ya lo demás te lo dejo a ti. Sin embargo, considero que una astrología con ese enfoque es insostenible por dos razones. Uno, porque no tiene sentido el autoconocimiento si no puedes producir alguna experiencia de transformación o significativa. Y dos, porque en mi práctica astrológica me he dado cuenta de lo que yo he comenzado a llamar formas abiertas y formas cerradas. Yo tomo esos términos un poco como en préstamo, con un pequeño guiño de ojo de Humberto Eco, el semiólogo, que dice que existen estructuras o formas abiertas y cerradas. Obras abiertas y obras cerradas. Las obras abiertas es como esa novela donde tú tienes que completar la novela porque no todo te lo va a dar el escritor. Tú tienes que inventarle el final a esa novela. Entonces, en la carta natal hay estructuras abiertas y cerradas. Hay estructuras donde tú no puedes hacer más nada sino concienciar, abrazar la realidad, ser humilde y comprender que eso es lo que tú eres. De repente una persona, su fuerte no es ser rápido. De repente su tempo interno es lento. Come lento, escribe lento, lee lento, habla lento, piensa lento. Y ese es su tempo interno. Entonces a veces esa persona quisiera ser rápido y de repente la contratan para un trabajo donde tiene que ser así rapidísimo y siente que fracasó. Pero a través de la astrología puede ayudar a entender que es que tiene un ritmo que debe respetar, que no puede violentar. No puedes cambiar, no es que tú mágicamente vas a empezar a ser el hombre más rápido del mundo. Y así muchas otras cosas de tu personalidad que te inclinan hacia la música o hacia la pintura o hacia la ciencia o que te hace muy enérgico o muy meditativo. Y entonces muchas veces no estamos conformes, incluso el cuerpo que tenemos, con el que nacemos, y es aprender a amarnos como somos. No puedes engañar al consultante diciendo, sí, sí, todo eso tú lo puedes cambiar según tu voluntad, porque sería falso. Y entonces la persona va a sufrir más cuando se dé cuenta que no puede. Pero también la carta natal tiene estructuras abiertas, donde algo se te da y tú puedes completarlo, tú puedes desarrollarlo. ujú. Creo que las cosas que son a veces más tajantes o duras suelen ser estructuras cerradas, Mm, pero los grandes talentos, tus grandes habilidades suelen ser estructuras abiertas, que si tú ejerces tu voluntad, la desarrollas, pero si vives dormido, ujú.
puedes morir sin haberlo desarrollado. Entonces, Alex, está muy bien esto que dice, conocer nuestras limitaciones nos da libertad, Sí, nos porque da libertad. nos da Pensamos que la libertad es ausencia de límites, Ujú, ujú, pero no hay cosa más difícil que la ausencia de límites. Es una esclavitud impensable. sí, Gracias a que tenemos límites, podemos ser quienes somos. Tenemos ujú, unos límites que nos hacen manejables. claro. Y enfocarnos en nuestras fortalezas, como dices tú, ¿no? En las estructuras abiertas, en esa potencialidad que tenemos y poner allí, pues, el foco, ¿no? A veces, em, como dices tú, nos viene un trabajo o nos vienen tareas que decimos, no, yo puedo asumir eso porque, bueno, me voy a preparar, lo voy a asumir, lo voy a hacer, voy a tomar el reto, pero no lo puedo hacer porque, bueno, tengo ciertas limitaciones que no me lo permiten. Y entonces, Así muchas es. veces nuestro ego, hablando del ego y siguiendo con el ego, nos bloquea, ¿no? Nos bloqueamos. Sí, Entonces, nos hace creer que nuestra voluntad es infinita y ujú, todopoderosa. ujú, Entonces, claro, sí, yo creo que es una combinación muy interesante donde todos somos una mezcla de límites y de expansión. Y los límites nos hacen tomar conciencia realmente de quiénes somos, nos da un borde del cual nos podemos agarrar, hacen que no seamos una cosa amorfa, sin fronteras, que no sabemos cómo manejar, nos da una estructura, ¿verdad? Porque ¿cómo tú sabes quién eres si si tú sigues la idea de que, que algunos proponen, de que tú puedes ser y hacer absolutamente lo que tú te propongas sin ningún tipo de consideración, entonces tú no tienes ninguna esencia, eres indeterminado, porque cada día se te puede ocurrir algo nuevo que tú quieres hacer. Entonces yo quiero ser matemático, y quiero ser astronauta, y quiero ser novelista, y quiero ser bailarín, y quiero ser cualquier cosa. Y entonces, ¿y quién soy? No, yo soy como un joker, como una figura que puede sustituir a cualquier figura. O sea, yo valgo todas las figuras. Es como una cosa amorfa. Los límites nos ayudan a entender que nosotros no somos igual a todo el mundo. Somos distintos. Pero dentro de esos límites hay unas estructuras abiertas que si tomamos conciencia de ellas, nos damos cuenta que la vida sí nos determina unas cualidades, pero que esas cualidades para su desarrollo exigen de nuestra voluntad. Entonces, en esa combinación se cumple al mismo tiempo destino y libre albedrío. Entonces, el libre albedrío sería la voluntad que tú ejerces sobre tus estructuras disponibles. ¿Okay? ah, Unas son cerradas, y entonces tu voluntad tiene un campo limitado. Tampoco es que no puedes hacer nada. Hay mucho que tú puedes hacer, pero no es que tú puedes quitarlo mágicamente. ujú, Eso, tienes que respetar que está allí y si puedes hacer algo, puedes minimizarlo, puedes acotarlo, puedes tomar conciencia, puedes estar despierto para cada vez cuando te sientas tentado a hacerlo. Hey, ok, yo como me conozco mejor, tomo esta vía o respiro 10 veces o busco esta herramienta para encarar esta situación que yo sé por mi naturaleza que se me hace difícil. Yo no puedo quitar eso, pero a su vez hay otras estructuras que nadie va a venir a tu casa a decir, mira, Débora, María Angelic, hazlo, sino que tú tienes que ejercer voluntad. Es como el novelista que podría escribir grandes novelas, pero no es que va a venir la gente a la puerta de tu casa y decir, mira, ¿cuándo vas a escribir la novela? Pero escríbela. Bueno, mira, yo voy a entrar a tu casa y no me voy hasta que escribas el primer capítulo. Nadie va a hacer eso, ¿entiendes? Tú claro, tienes que tomar conciencia de tus potencialidades y ejercer voluntad. En la carta natal se ven los talentos ujú, y las exacto, habilidades y los dones, pero la claro. garantía de que se desarrollen va a depender de la voluntad de la persona. Entonces, caemos en el tema principal, que es la astrología como una herramienta de autoconocimiento. Y entonces allí es donde vamos a indagar con mis experiencias también, ¿no? Mis experiencias personales,
¿no? Mi entorno, mi familia, culturalmente, ¿no? Donde nací, cómo me criaron. Entonces todo Mi intuición, eso hace como un cóctel. sí. Tú tomas, claro, que no es un camino unilateral, que tú vas a tomar decisiones exclusivamente basadas al 100% en la astrología, sino que tú tomas en cuenta tu historia de vida, que claro, sí tú puedes estudiar tu historia de vida a través de la astrología, pero tu historia de vida tiene algo vibrante, algo que va más allá de la carta natal, algo que solo tú, cuando haces introspección, lo sabes, lo puedes captar en su totalidad. Y eso, tú tienes un entorno social, tú tienes que tomar en cuenta en qué tipo de sociedad vives, qué tipo de cultura, con qué valores religiosos, políticos, sociales estás inmerso, la geografía, tu historial genético. Tenemos unas inclinaciones genéticas, ¿verdad? Entonces, yo sabiendo mis inclinaciones genéticas, entonces eso también me hace tomar ciertas decisiones, un entorno familiar y uso herramientas internas como mi propio razonamiento y mi intuición. Y entonces, claro, ahí la astrología es una de las tantas herramientas muy valiosa, muy potente, pero no es la única, que te va a ayudar a entender cuál es tu diseño interno, tu pauta interna, y por lo Ujú. tanto lo que llamamos destino, pero sabiendo que hay estructuras abiertas y cerradas, ¿no? Y ese autoconocimiento te va a permitir entender, barajar tus mejores opciones Claro, claro. Y que hay una sincronización con la energía planetaria. Entonces, constantemente. exacto, que a veces, por ejemplo, si voy a organizar una fiesta o voy a organizar, qué sé yo, un evento muy importante para mí, y si yo estoy pues metida en el tema de la astrología, sería interesante ver, ¿no? ¿Qué es lo que se llama tránsitos? Ver cómo está dialogando el planeta con mi carta ese día, ¿no? Entonces, Así es, más o menos totalmente. la energía de ese evento, por ejemplo, va a tener una energía, no sé, ariana o... Cuento una pequeña anécdota. Yo durante un año estuve dando un taller a niños muy pequeños por primera vez. Yo nunca había dado clases a niños muy pequeños. Ujú, Entonces era una vez a la semana y yo, por ejemplo, hacía mis propios tránsitos para el momento en que yo iba. Y eso me ayudaba bastante a evaluar el ambiente que yo iba a encarar. Entonces, por ejemplo, había tránsitos muy armoniosos que yo aprovechaba al máximo. Trataba de unir más al grupo, porque había una predisposición al diálogo, a que la gente fuera cariñosa entre sí, pero había días donde los tránsitos eran muy confrontativos, es muy difíciles. Y eso me ayudaba mucho a no forzar a los niños a situaciones que ellos los irritaban. Entonces yo iba como más preparado, ¿no? Así como se hacen cosas más o menos pequeñas como esa, es muy útil para grandes decisiones, de qué voy a estudiar, de qué voy a trabajar, de cómo yo puedo enfrentar esta situación personal de carácter económico o amoroso o sexual, tengo una serie de sueños recurrentes y siento que algo me quiere decir, pero no entiendo qué me pasa, siento ansiedad y no sé cuál es la fuente de mi ansiedad, y cómo enfrento un problema de migración, y tengo que abandonarlo todo, dejar mi país, cuáles son mis mejores opciones, o sea, hay muchos tipos de situaciones. Lo que sí es importante aclarar, que también es otro mito, es que no cualquier planeta que esté moviéndose en este momento afecta a todos por igual. Retrógrado, si Mercurio está retrógrado, no me va a afectar a mí como afecta a María Angeli, por ejemplo. Exacto. Oye, Alejandro, eso de Ajá. Mercurio retrógrado, Entonces, eso ¿me afecta, decías? por ejemplo, a la hora de querer abrir una empresa, firmar ya la notaría, el papel notariado. Eso afecta el futuro de esa empresa, si quiebra antes, si continúa el éxito, por ejemplo. Incide, pero si se cumplen ciertas condiciones. Por eso te ponía el ejemplo. Por ejemplo, en este caso, ahora Mercurio está a 10 grados de Virgo. Esos de grados son grados astronómicos, grados de arco. Entonces, si es así, está interaccionando. O sea, ese Mercurio sí me da información que puedo aplicar a mi vida. Pero si ese Mercurio no está interaccionando con ningún elemento en mi carta,
no tiene nada que hacer en mi vida en este momento. Entonces, eso se trabaja a partir de algo que se llama aspectos, que son los ángulos que un planeta hace con otro, y cuál es el margen que tú usas para establecer ese ángulo. ¿Ves? Entonces, es como dicho de un modo muy simple, si está a 10 grados y yo tengo un planeta a 10 grados en mi carta, ya está dialogando con mi carta. Pero si en mi carta no hay ningún planeta a 10 grados, ni siquiera cerca, no va a hacer nada en mi carta. Cada carta es única. Entonces va a establecer un diálogo único con cada carta. E incluso en muchos casos, el planeta ni siquiera interacciona con tu carta. O sea que a ti ni siquiera te afecta. Alejandro, ¿y tú antes de salir de la casa o cuando vas a una entrevista o algo, tú primero revisas cómo está mi carta hoy, cómo está el ángulo, cómo está... Tú primero te metes a ver cómo está tu carta natal, Pero tus planetas interactuando contigo. cuando yo estaba durante un periodo de formación en astrología, lo hice mucho. Yo hice mucho No te vuelves tránsito, que es adicto a exactamente. ver siempre qué hay. ¿No crees que uno se puede volver adicto a ver eso? Creo que hay que mantener unos límites. Claro, como estudiante es muy recomendable. Mi primer profesor de astrología, Guillermo Velázquez, que estoy muy agradecido a todo lo que me dio, ¿no? Él lo llamaba laboratorio astrológico, porque tú realmente hacías una suerte de trabajo laboratorio observando cada tránsito y tú corroborabas. Si lo que yo aprendí de astrología es cierto, aquí debería suceder esto o no suceder aquello o generarse este proceso o podría haber esta tendencia. Bueno, vamos a verificarlo. Entonces, por mucho tiempo uno hace mucho tránsito, entre otras técnicas predictivas, y eso le sirve a uno para aprender. Hay personas, y yo lo entiendo, que cada persona tiene necesidades distintas. Hay personas que acuden a asesorías diciéndome, mira, ¿cuándo me voy a casar? ¿Cuánto va a durar mi matrimonio? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Y cuándo voy a morir? No, chico. No, entonces quiere ya la vida Yo prefiero planificada, ¿no? vivirlo y como vaya viniendo, vamos Exactamente. viendo. Alejandro, Entonces, ajá, cuando tú ya sabes el qué, ya no ajá, importa el cuándo. Cuando ya tú claro. sabes el qué, el cuándo y los detalles ya no importan mucho. Ya. Mira, mi pregunta tiene, disculpa María, tiene, tiene relación con eso. Los muchachos antes de escoger su profesión, a lo que se van a dedicar, los que están en el liceo o algo, sería bueno, por ejemplo, que se consultaran con un astrólogo para que los orientara, para ver sus Es un excelente fortalezas, caso. debilidades, sus Sí, talentos. sí lo Sí. creo. Y un muchacho muchas veces es más lo que no se conoce que lo que se conoce. Cuando tienes 15 años, 16, 17 años, o sea, tienes como una masa enorme de tu personalidad que todavía no has explorado y entonces ya es realmente muy provechoso darle luces sobre sus verdaderas inclinaciones y talentos y temperamento y cómo capitalizarlo. Muchos de mis asesorados son personas que están buscando qué carrera estudiar o qué tipo de trabajo ejercer o qué tipo de proyecto emprender o cuál es su verdadera esencia y talento y cómo capitalizarlo. Entonces he tenido muchas cartas natales justamente en esa línea y sí lo recomiendo mucho porque creo que es una de las cosas donde la astrología es más útil. Yo tras la astrología descubrí que realmente mi verdadera vocación era la docencia. Todo surgió porque en el primer nivel del curso Guillermo tomó mi carta como ejemplo y dijo, después de mirarla un rato, dijo, aunque tú no lo creas, tu verdadera vocación es la docencia. Dije, no, es que a mí me interesa la investigación en museos. Entonces, 1 o 2 años después, volví a consulta con la crisis de que no había que hacer con mi vida, porque me di cuenta que los momentos más álgidos, más emocionantes de mi vida, eran momentos de docencia, cuando yo cumplía alguna función docente. Alejandro, en realidad tú asesoras, ¿no? Entonces, tú Doy das clases de asesoría. astrología y asesoro. Les recomiendo que si es la primera vez, el servicio ideal para comenzar es la lectura de la carta natal, porque ahí está todo. Bueno, Alejandro, muy completa tu explicación. Mira, Muchísimo. me quedé así, me quedaba callada por el instante porque estaba imaginándome todo lo que estabas explicando. Me imaginaba Júpiter por allá, punto B, punto A de la física cuántica. Sí, yo soy así, de imaginarme las cosas, cómo es la cosa.
Sí. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, gracias a ustedes. Espero haberme dado a entender. Traté de explicar lo mejor posible y muy contento por el espacio. Me encanta el espacio que tienen. Auguro Gracias. realmente programas bien interesantes. Yo creo que es un espacio que va a crecer muy bonito. Y bueno, seguimos en Amén. contacto. No, y que estás invitado para otros episodios. Espero que les haya gustado este tema relacionado a los planetas y la influencia en nuestro carácter, en nuestro ser. Y nos vemos en un próximo episodio de Desorden. Yo soy Adiós. así.